Martín Belaúnde Moreira, ex congresista de la República, analista en política internacional, ex embajador de Perú en Argentina. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Martín Belaúnde, siempre es grato conversar con usted. Mi querido José Hernández, a la orden, efectivamente es un placer hablar con usted sobre este tema o sobre el que usted plantee. Vamos a comenzar por el tema de los Estados Unidos para luego también aprovechar esta conversación para que nos ilustre sobre lo que está pasando en Bolivia. Empecemos por Estados Unidos. Ya el 5 de noviembre son las elecciones. ¿Qué es lo que está pasando? Ya hay voto adelantado, además, por correo, o sea que ya está en marcha el proceso. Sí, creo que en el estado de Pensilvania hay alrededor de 300.000 personas que han votado. Pero debemos tener en cuenta lo siguiente. La elección del presidente de los Estados Unidos se realiza en dos etapas, mediante lo que ellos denominan, conforme a la constitución de dicho país, ellos lo denominan como el colegio electoral. ¿En qué consiste eso? Los electores, los ciudadanos, los votantes, que dicho se paso, el voto en Estados Unidos es voluntario para los ciudadanos de los Estados Unidos. Pues bien, los ciudadanos votantes de los Estados Unidos en cada estado no votan directamente por el candidato, sea republicano o demócrata, que son los dos partidos dominantes en dicho país, sino votan por un conjunto de electores de cada estado, cuyo número es igual al número de representantes en la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, más los dos senadores de cada estado. Y además, tres representantes por la ciudad de Washington, el Distrito de Columbia, que es la capital federal de los Estados Unidos. Entonces, se vota por esos electores. Y esos electores, así elegidos, a su vez votan por el candidato de cada partido. De acuerdo al sistema en los Estados Unidos, quien gana la elección en cada estado se gana a todos los electores. Y esos electores tienen el mandato moral, repito, moral, no estrictamente legal, moral, pero que siempre lo cumplen, de votar por el candidato presidencial y por el candidato vicepresidencial de su respectivo partido. Eso ocurre con 48 de los 50 estados. Hay dos estados más que tienen un sistema algo distinto, que se distribuye proporcionalmente el voto, pero que no tiene el peso suficiente para, digamos, influir decisivamente en la elección. Ese es el sistema. ¿Cómo están las encuestas? Sumamente peleadas. Creo que a nivel nacional, la candidata demócrata, la señora Kamala Harris, tiene una ventaja de 1 o 2% respecto del expresidente, actual candidato por el Partido Republicano, señor Donald Trump. Eso habrá que ver cómo se desarrolla en el colegio electoral. Eso es una incógnita. No sabemos quién va a ganar. Se está peleando voto a voto. La elección por el colegio electoral, en mi opinión, plantea diversos problemas y para mí es una institución que no debemos imitar de los Estados Unidos. En el siglo XIX han habido 4 ocasiones en las que se eligió presidente a quien no había obtenido la mayoría del voto popular. Eso no ocurrió en el siglo XX, pero sí ha vuelto a ocurrir en el siglo XXI, en las elecciones del año 2000, en las que fue elegido el señor Bush, hijo, John H. Bush o John W. Bush, por una situación que se presentó en el estado de Florida, donde ganó, gracias a una decisión judicial de un tribunal del estado de Florida,
ganó el señor Bush y con los votos Doctor, electorales, el voto del estado de Florida, ganó la elección. Volvió a ocurrir el año 2016 con la decisión, con la elección del señor Trump. doctor Martín Belaunde, estamos frente a un empate técnico en realidad. ¿Qué es lo que puede inclinar la balanza en favor de uno u otro candidato? Usted con su olfato político y de analista que tiene. Es muy difícil decirlo. Hay lo que se llaman en inglés llaman swing states, estados bisagra que pueden votar en uno u otro sentido. ¿Cuál sería el principal, no el único estado bisagra? Me parece que el estado de Pensilvania, como dice en inglés, Pensilvania en castellano. Quien gana ese estado por un voto inclusive, se lleva a los electores de ese estado. Y quien lo gana podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y en este momento en Pensilvania, ¿cómo está la tendencia? Muy peleada. Creo que hay una ligera ventaja de la señora Kamala Harris. Creo que hay una ligera ventaja, pero eso habrá que ver cómo los votantes ejercen su derecho. Y es muy difícil predecirlo con total seguridad. Hay una ventaja en las encuestas, pero no nos olvidemos, mi querido José, que el voto en Estados Unidos es voluntario para los ciudadanos de los Estados Unidos y ahí la ciudadanía se adquiere igual que en el Perú, a los 18 años. Pero el voto es voluntario, o sea que no se sabe bien cómo puede desarrollarse. Y hay evidentemente un deseo muy grande de ambos partidos que concurran el mayor número posible de votantes. Se está produciendo una votación adelantada, me parece que por correo. El martes 5 de noviembre habrán esas elecciones masivamente. Los resultados los conoceremos quizás el martes en la noche, quizás más tarde. Pero tiene que ser proclamado el presidente, el candidato que obtenga el mayor número de votos electorales que pueden o no coincidir con los votos de los ciudadanos. Y como le dije, se ha dado esa situación el año 2000 y el año 2016. ¿Se dará nuevamente? No lo podría decir. Yo desearía que no, porque esa sería una situación que, en mi opinión, debilita políticamente a los Estados Unidos. Genera inestabilidad democrática y política en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos todavía son la primera potencia mundial. Todavía, seguida muy de cerca por la República Popular China, que tiene un sistema político muy distinto. Vamos a otro tema, vamos al tema de Bolivia, que usted lo conoce y también tiene una situación bastante compleja, doctor Martín Belaunde. Hay un fraccionamiento ya entre el actual presidente Arce Catacora y Evo Morales, antes socios políticos a través del Movimiento de Afirmación Social, el MAS. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Bolivia? Además, el otro tema que tiene Bolivia es que tiene una economía quebrada en estos momentos. Tiene una crisis política, pero también tiene una crisis económica muy marcada. Así es, tiene ambas cosas. Y lamentablemente, por sus propias malas políticas. Yo le diré a usted lo siguiente. Hace cerca de 20 años, cuando desempeñaba el cargo de embajador del Perú en Argentina, me hice muy amigo de un alto ejecutivo de una empresa petrolera argentina que tenía operaciones de gas en Bolivia. Y en ese momento acababa de entrar el señor Evo Morales, que cambió las reglas de juego. La regla de juego en Bolivia era que el 80% de los ingresos por
producto de las ventas de gas, las percibía la empresa y el 20% era una regalía del gobierno. Invirtió el porcentaje. 80% para el gobierno, 20% para la empresa. Yo le pregunté a ese alto ejecutivo, ¿qué van a hacer? Entonces me dijo, no vamos a hacer nada. Literalmente nada. Lo que vamos a hacer es invertir lo mínimo, descartar cualquier proyecto de exploración, obtener la máxima producción gasífera que se pueda lograr la máxima utilidad hasta donde alcancen las reservas probadas que tenemos. Y cuando se terminen las reservas probadas y no encontremos más reservas, hay reservas probadas, probables, pero eso se tienen que ser confirmadas con trabajos de exploración y hasta posibles, que son cálculos estimativos. En ese caso, simplemente cerraremos la operación. Yo me temo que eso es lo que ha ocurrido en Bolivia. Bolivia exporta poco o ningún gas. Tiene una producción petrolera insuficiente. Y ahora es un importador neto. Importador neto es ahora de combustible. Así es un importador neto y le faltan dólares. No tiene moneda dólares. Utilizan moneda soles, que creo que compran en la frontera, vendiendo algunos productos bolivianos, generalmente agropecuarios, en la frontera con el Perú. Es una situación desesperada. Ahora, ¿cuál va a ser la salida en Bolivia? Porque hay un enfrentamiento abierto entre Arce Catacora y Evo Morales, pero a la par también hay grupos radicales que no los quieren a ambos. O sea, es una situación bastante inmanejable. Bueno, sí, es una situación difícil, anárquica. Bolivia es un país que, digamos, tiene dos grandes regiones, hasta tres si usted quiere. La región altiplánica alrededor del lago Titicaca, vecina al Perú, tiene la región de los valles andinos. ¿Cuál es la parte más importante de esa región? Cochabamba, Así es. quizás más al sur, cerca de la frontera con Argentina, también existen esos valles. Pero tiene una región oriental, que son los llanos amazónicos, alrededor del departamento de Santa Cruz, que en estos momentos quizás sea la región económica más importante de Bolivia, que ha tenido en algunos casos, en algunas situaciones pasadas, algunos brotes separatistas. Entonces, Bolivia se enfrenta a una situación muy difícil. El señor Evo Morales intentó, perpetuarse, si cabe esa expresión, con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y al final lo sacó del país, enviando un avión, en fin, interviniendo directamente en la política interna boliviana. Salió a México, regresó, logró colocar como presidente a un partidario suyo, el actual mandatario Luis Arce Catacora, pero hoy día se han peleado y están disputando la reelección presidencial. En Bolivia, desgraciadamente, se permite la reelección presidencial inmediata. El señor Arce Catacora es candidato a la presidencia. Su mayor opositor es el antiguo presidente, el señor Evo Morales Ayma. De más está decir, mi querido
José, que Evo Morales Ayma no es amigo del Perú. A través de una entidad fantasmagórica que organizaba ciertas reuniones en el Cusco, ha pretendido y quizás pretenda todavía escindir, atentar contra la integridad territorial de la República del Perú, en Puno, Moquegua y Tacna. Por eso es que hay una orden de captura contra el señor Evo Morales Ayma si pisa territorio peruano. Los problemas internos que tiene en Bolivia, entre otras razones, lo han disuadido de entrar en el Perú. La Pero situación no es un amigo del Perú. Bastante complicada. Doctor, aprovecho la ocasión de esta conversación para plantear una pregunta final, porque la agencia de noticias EFE está dando a conocer en estos momentos, y esta es una información ya oficial, que Israel mató al máximo líder del Hamas y cerebro de los ataques del 7 de octubre, Yahya Sinwar, el hombre más buscado en la ofensiva israelí dentro de la Franja de Gaza, según lo ha confirmado la propia radio oficial del ejército israelí. Yahya Sinwar ha sido eliminado, informó el medio oficial. La televisión pública Kan difundió un mensaje similar. Y además añade que la muerte de Sinwar se produjo en combates entre tropas de infantería y milicianos de Hamas durante una patrulla rutinaria ayer por la tarde en Rafah, extremo meridional de la franja, según medios israelíes, citando fuentes militares, ¿no? Me gustaría conocer su opinión de lo que está pasando ahí en el Medio Oriente. Bueno, mi opinión, como la de cualquier otra persona amante de la paz, es de que Israel creo que está eliminando uno por uno a todos los líderes de Hamas. Los líderes de Hamas, desgraciadamente, cometieron y llevaron a cabo un ataque suicida, una agresión suicida el 7 de octubre o 7 de septiembre del año 2023. Han desatado una guerra cuyas consecuencias, en mi opinión, son muy graves, porque no solo se pelea esa guerra en la Franja de Gaza, y la Franja de Gaza ha sido destruida con miles de víctimas, de niños, de personas adultas, hombres y mujeres, sino también, desgraciadamente, se ha extendido al sur del Líbano, que es un país independiente, distinto, pero que no controla totalmente su pequeño territorio, y que en el sur del territorio del Líbano existe esa organización criminal terrorista llamada Hezbollah, que también atenta contra la seguridad de Israel. Así es. Pero en estos momentos se está produciendo, entiendo yo, una hambruna en Gaza, y creo que Estados Unidos ha advertido, el gobierno de los Estados Unidos, presidido por el señor Joe Biden, que seguirá siendo presidente de los Estados Unidos hasta el 20 de enero del próximo año, le ha advertido a Israel que debe tomar las medidas necesarias para que haya ayuda humanitaria y para que la población palestina en la Franja de Gaza no se muera de hambre. Así es, la situación bastante complicada en el Medio Oriente, mi estimado doctor Martín Belaúnde. Como siempre, muy reconocido. Es muy complicada y puede llevar a una conflagración mundial. Así es. Muy bien, y doctor Martín. Dios que no sea, y recemos para eso. Así es. Muchas gracias, como siempre. Yo le agradezco la gentileza con RCR. Muy amable. Muchas gracias por entrevistarme, señor José Hernández. Hasta luego. Hasta luego. Conversamos con el doctor Martín Belaúnde.